Seguimos con Esteban Valenti, Carlos Ramela, Fernando Butazzoni y Antonio Mercader. ¿Vamos a otro tema? El servicio del transporte público de pasajeros se normalizó hoy a las 3 de la madrugada después de este paro de 24 horas que la UNOT decretó en solidaridad con los trabajadores de Raincop. La cooperativa cuya mala situación económica, que se arrastraba de años, se agravó en estos últimos días. Raincop acordó que sus unidades volvieran a circular hoy, mientras los cooperativistas analizan la respuesta que van a dar al intendente Daniel Martínez, quien pidió que la empresa presente una nota reconociendo su inviabilidad antes de continuar con las negociaciones. Hoy está prevista una reunión entre el Ministerio de Trabajo, la Intendencia y las compañías COET, UCOT y COME en procura de una fórmula de salida. Aparentemente se iría a la distribución de las líneas que opera Raincop entre esas otras 3 empresas a efecto de mantener la fuente de trabajo. Son 600 puestos que están en juego. Lo que pasó ayer en Montevideo es una muestra muy elocuente de hasta qué punto el ejercicio del poder sindical mal pensado, mal planteado, mal orientado, hasta qué extremos puede llevar a la situación y hasta qué extremos hace padecer a la ciudadanía por situaciones que la ciudadanía no debería pagar. El haber tomado una decisión en horas de la madrugada, dejando sin aviso previo a esta ciudad sin transporte público, con las clásicas escenas de violencia además, ¿no? Con apedreando coches de Cuxa, es decir, los servicios que salieron de emergencia, que estaba anunciado que iba a haber servicio de emergencia, coches de Cuxa que fueron apedreados, como siempre, ¿no? Digo, después el sindicato niega, no tenemos nada que ver, los apedrearon desconocidos. Pero digo, que en este país los sindicatos hacen absolutamente lo que quieren, no solo en este campo sino en otros, y que no hay autoridad. Ayer lo que faltó fue autoridad en Montevideo. La gente acumulada en las paradas, la gente desesperada caminando, no hubo autoridad, no hubo nadie que dijera, señores, esto no puede ser, no, hay que pararlo esto. Tanto la violencia en las calles como el paro que se hizo. Y el colmo, yo diría ya, para un sainete, ¿no? Para una opereta grosa y tipo italiano de esas, la ocupación de la intendencia. Digo, yo me pregunto... Esa fue una medida aparte, ¿no? Una medida aparte, pero digo... Ese fue ADEOM, me refiero, el sindicato de empleados de la Intendencia ADEOM, que viene llevando a cabo una serie de medidas. Ya había ocupado otros locales y ayer, en medio del paro del transporte, decidió ocupar el piso 2, donde están las dependencias de la propia oficina del intendente, ¿no? Es otro ejemplo del desborde sindical, de que en este país en realidad mandan los sindicatos, no manda el gobierno, no mandan los partidos, no manda la gente electa por el pueblo. Es decir, ocupan el piso donde está el intendente, ocupan la intendencia y se suscitó una escena de lo más graciosa, repito, de sainete, de vodevil. La escena es, entran los de Raincop a protestar a la intendencia, por supuesto derecho a la zona donde está el intendente, porque parece que la autoridad en este país no existe, entonces pueden ocupar el despacho del intendente o interrumpir el consejo de directores del intendente. Entran y dicen, no muchachos, ya estamos ocupando. Entonces se encuentran 2 grupos, ADEOM, que ya estaba ocupando, y Raincop, que entra a ocupar y dice, no, llegamos primero nosotros, ocupando. Una cosa increíble que revela, repito, la falta de autoridad y el desborde absoluto que tienen los sindicatos, sin que nadie les pare la mano y salga hoy a decir, señores, no puede ser, esto es lo último. Bueno, ahora es Ramela el que se queja de la duración de la intervención de Mercader. Vamos a ir a los números, sí. Yo creo que acá hay un problema muy serio. Primero, lo de ADEOM es táctica vieja, ¿no? Es decir, se lo hicieron a Ehrlich, que recuerdo que hasta le rompieron la puerta del ingreso a su despacho a patadas. Se lo hicieron a Ana Olivera y ahora se lo hacen a Daniel Martínez. Es decir, ahí hay un gremio del cual no participa una gran mayoría de funcionarios municipales, es decir, no participan en las elecciones, no votan, simplemente... Que no representan a la mayoría. Simplemente se llevan las tajadas que saca el sindicato cada tanto. Hay un estado de beligerancia permanente. A mí realmente ayer hubo algún elemento que me generó un poco de tristeza, ¿no? Que un grupo de funcionarios municipales proceda a ocupar las oficinas del propio intendente,
en chancletas. Que tuvo que huir a otro edificio. No tuvo que huir, salió. Vamos a decir las cosas como son. Porque si no, del sainete pasamos al ridículo. Es que es un sainete. Que fueran a ocupar... De a uno está hablando Fernando. Que fueran a ocupar las oficinas del intendente en una medida de lucha sindical, en chancletas y bermuda, y musculosa, me parece por lo menos poco serio. Si hubiera ido de frac daba lo mismo. No daba lo mismo. Yo creo que acá hay un problema también de posicionamiento del movimiento sindical. Yo lo vengo señalando hace muchísimo tiempo, en el que se han perdido ciertos gestos, ciertas gestualidades republicanas, ciertas gestualidades clásicas, además de la clase obrera, tradicionales, de la historia del movimiento sindical, que estaban perfectamente representadas en Héctor Rodríguez, en Pepe de Lía, en el cual veías de su gestualidad, en su vestimenta, en su manera de dirigirse a la gente, una forma de concebir el relacionamiento entre las personas, aún entre patrones y obreros, aún entre jefes y subordinados. Acá no hay nada de eso. Lo de Reinkop, además, hubo otro elemento que a mí me preocupó mucho, que fue que un grupo de choferes de Reinkop, que además son los dueños de la empresa, es decir, estaban protestando por el cierre de la empresa que ellos mismos son propietarios, dejaron los ómnibus atravesados en 18 de julio, en Minas. Un camión de bomberos que tenía que salir, para un accidente además, que después me enteré, no pudo salir, quedó trancado. Entonces, eso no es un problema de falta de, creo yo, de autoridad. Acá no había que sacar a la Guardia Republicana o a un grupo de helicópteros con comando. En ninguna ciudad civilizada se permite eso. Sentarse a hablar con claridad acerca de cuáles son los límites de la protesta. Porque también te encontrás con movilizaciones de 40 personas, contadas por mí, porque vivo además sobre 18 de julio, 40 personas que interrumpen el tránsito en 18 de julio durante 2 horas. Sin que nadie ejerza la autoridad, es el problema que hay en el país. Yo creo que puede haber un problema de autoridad, pero acá hay un problema ideológico, cultural, que no podemos negar. Durante toda su historia, la izquierda alentó las reivindicaciones laborales y sindicales sin distinción de calidad. Cualquiera era acompañada. Los gobiernos del frente llegaron al poder reivindicando la vieja lucha de clases. El empresario es el malo y el trabajador siempre tiene razón. Y así se fue generando esto que da lugar a que el trabajador puede pedir lo que quiera y como quiera. Uno entiende las reivindicaciones laborales y sindicales, pero tienen que tener una medida, tienen que tener una razonabilidad, tienen que estar acompasadas con la realidad del país. En el sainete de ayer hubo algo que se destacaba. El sindicalista que habló por los medios dijo cualquier cosa del Banco República porque nos bloqueó. El bloqueo del Banco República es casi como el golpe electoral de Maduro. El Banco República ejerció su autoridad y se decidió por no renovar una línea de crédito porque el agujero ya es enorme, nadie se lo va a pagar y no puede seguir prestando alegremente plata porque después la pagamos lamentablemente todos los uruguayos. O sea, ese bloqueo no es un bloqueo que sea tal. Esa es una actitud responsable del directorio del Banco República. Pero esta gente piensa que acá vivimos un capitalismo, porque seguimos en capitalismo, pero sin lágrimas. Acá las empresas no se funden. Y si pierden plata y se le va mal, porque ellos mismos, como dice Fernando, porque eran los dueños de la cooperativa quienes reclamaban, la administran, la gestionan mal, o el negocio se acabó por tal circunstancia. Bueno, que me pague Juan Pueblo, pero yo tengo que seguir viviendo. Y las 650 personas que tienen trabajo acá no lo pueden perder. Ahora, si será grande... Hoy estaba mirando la tapa del diario La Juventud, que responde al 26 de marzo. El título principal es Cierre de Reinkop, 600 puestos de trabajo en duda por decisión del BROU. Claro, bueno, ahí está el absurdo. Si el BROU no financia hasta el infinito, es el culpable. Ahora, yo los invito a unir este tema con el anterior, porque en definitiva, Astori algo había dicho ya de lo que dijo ayer Sendik. Había dicho que una de las causas del problema era que Economía no había estado dispuesto a aceptar aumentos salariales que consideraba fuera de toda lógica y que no iba a convalidar. O sea que Astori nos dice que el Estado como patrón no acepta determinadas reivindicaciones. Y Sendik a su vez dice que ANCAP se funde por los aumentos salariales de los pisteros. O sea, esos mismos hombres de izquierda que durante toda su historia han dicho
arriba los que luchan, y si hay más salarios, le damos más salarios, y los sindicalistas siempre tienen razón y pueden ocupar lo que quieran, y siempre hay que reconocerles. Cuando están como empresarios del lado del Estado, dicen: no estoy dispuesto a convalidar estos aumentos son disparatados. Cuando Astori dijo como jerarca del Poder Ejecutivo, cuando los sindicalistas ponen de rodillas a las empresas privadas y le piden, y el Ministerio de Trabajo siempre busca mediar a favor de los trabajadores: señores, paren porque esta empresa la funden. No importa que se fundan los privados, pero cuando son los públicos ponen la voz de alerta. O sea, es todo lo mismo. Acá hay un desubique total del sindicalismo uruguayo, alentado y de alguna manera fomentado por el propio gobierno, que hoy no los puede controlar. Esteban todavía no habló, pero Fernando, a ver. No, que yo creo que no es así. Es decir, yo creo que efectivamente yo he señalado que hay un descaecimiento muy profundo de las conductas sindicales, de las estrategias de trabajo de los sindicatos y de la dirección del PIT-CNT, sin duda. Ahora, que el gobierno haya fomentado o esté fomentando ese tipo de actitudes, no es así. En las últimas 72 horas la Intendencia de Montevideo ordenó o pidió 4 desalojos de instalaciones municipales. Fernando, no es así. Vamos con Esteban, que todavía no habló, y se nos va el tiempo de este tema. Esteban. Bueno, entonces, tratar de comparar el movimiento sindical actual con el movimiento histórico sindical de antes de la dictadura y salida de la dictadura es prácticamente imposible. A mí, desde el punto de vista de este debate, también demuestra que, llegados ciertos temas, tenemos visiones totalmente diferentes con la derecha. La tenemos. Es decir, y es válido, es parte del debate político. Que tengamos una coincidencia en un determinado momento no quiere decir que sobre esto no tengamos diferencia de fondo. A mí el tema de Reincop me duele por 3 motivos. El primer motivo, porque hay 650 personas o 600 personas que están por perder el trabajo si no se encuentra una solución. Y eso siempre tiene que ser, para los de izquierda, tiene que ser un motivo de preocupación. Segundo, es una cooperativa. Y eso implica y transmite el mensaje que las cooperativas no son una solución fácil, y es más, tenemos una gran debilidad en la gestión de las cooperativas, gran, y eso impacta en la izquierda. Y el tercer aspecto es que en todo este tiempo en que se sabía que la cooperativa estaba mal, no se hizo nada. Esa cooperativa no tomó ninguna medida empresarial, reducción de costos, nada, absolutamente nada. Entonces, ahora la culpa es, ese sí es una concepción que vale para ANCAP y vale para Reincop, es que tiene que pagar el Estado, punto. Tiene que pagar el Banco República, porque que le dé un préstamo nuevo para combustible con la actual situación es simplemente un problema de tiempo. Dentro de un mes o 2 meses va a existir la misma situación. Ahora, ¿cómo que la solución es que tiene que pagar el Banco República? Ellos plantean que tiene que pagar el Estado siempre, absolutamente. ¿Por qué? Porque el Banco República llegó al límite, no porque está en cero, sino porque no tiene potestades legales de seguir prestándole plata sin ninguna garantía y con la seguridad que va a perder. Es absolutamente así. Ahora, a eso hay que agregarle una cosa. Ustedes vieron por televisión la ocupación de la oficina del segundo piso. Eran 50 personas. Eran 50 personas. Que 50 estaban ocupando la cosa de movilidad abajo. 50 ocupaban el centro de cómputos. No son 50, porque la asamblea van a algunos cientos, algunos miles. Pero el tema es que los salarios en este país, y eso fue parte de la política de este gobierno y de los gobiernos anteriores, crecieron como nunca. Hace 11 años que crecen. Entonces, estamos discutiendo en un momento de depresión de los salarios, y creo que la actitud que adoptó la Intendencia, de que después de que se rompió y ocuparon, retirar la oferta del aumento, yo la apoyo muy claramente. Es como el tema de secundaria. ¿Querés firmar el acuerdo de aumento de salario? Bien. ¿No lo querés firmar? No tenés una pequeña cosita. Una pequeña cosita. Breve, porque estamos en el final de este tema. Fui aludido. Yo también. Todos fueron aludidos, pero entonces, sí. Esteban dice muy bien que 50 ocupan la Intendencia y que entonces la dirigencia sindical y los sindicalizados son una minoría radical que hace lo que quiere. Pero yo ya hace 2 años que planteé esta mesa, ¿por qué no nos planteamos regular el derecho de huelga entonces? ¿Por qué no nos planteamos que está previsto en la Constitución que la huelga no sea un derecho irrestricto? Es un derecho, por cierto, pero tiene que tener algún margen de regulación. No puede ser que lo decía el 2% de los trabajadores. Ahora, cuando yo digo eso, me dicen que soy la derecha.
Carlos, Me dicen que Carlos, soy la derecha. ¿qué vamos a hacer? Tú hablabas No de sé la- qué es la derecha acá, porque casi todos somos derecha ahora. Pero Carlos, no, soy la derecha. Carlos, tú hablabas de la doble Eso vara, demuestra la que vos doble sos la vara, derecha, la sí. doble vara entre lo público y lo privado. Sí. Cómo se hace la vista gorda cuando pasa con una empresa privada y cómo saltan cuando es una empresa pública. Un claro ejemplo de esta doble vara son las ocupaciones. La ocupación es legal, permitida cuando se trata de una empresa privada, y ilegal y se procede al desalojo cuando es una empresa pública. Son dos empresas, pero una es privilegiada y Pero, la otra no. Una cosa, yo me acuerdo en esta mesa, en el otro lado, vaticinar que con eso iba a haber una ola de ocupaciones impresionante. En realidad Hubo una no ola. las hubo, no es cierto. En realidad lo que ha habido es una conflictividad contra el Estado, porque Reinkop, en lugar de hacer la conflictividad sobre su propia realidad Con sus cooperativa, directivos, con sus directivos. ¿no? Bien, que son los que la tiran las piedras. dirige contra la intendencia relativamente, la dirige contra el gobierno, y además lo hace de manera tal que exacerba toda... A ver, ayer perdieron en la opinión pública los de Reinkop el 80% de la sensibilidad social que puede tener la gente, porque hay 600 personas que se quedan sin trabajo. Y ADEOM también. ¿Ah? ADEOM ya no la tiene. A ver, ADEOM... No pero la manda, tiene, pero sigue manda, ocupando, amigo. sigue Manda. ocupando, sí, claro. No, no, lo que digo es que eso que dice Esteban, que yo creo que tiene razón, se debe básicamente que hay un proceso de lumpenización de la dirección de muchos sindicatos o gremios. Y esa lumpenización se convierte en chorizo, vino en caja, bombo, y no laburo. Esa es una realidad que el 90% de los trabajadores, de los que laburan, de los que andan a las 6:30 de la mañana en las motitos Jumbo 75 yendo a la obra, lo ven, lo rechazan, y por eso están perdiendo pie en el seno de la sociedad. No, como dice Ramela, por ser de izquierda, no, sino justamente por representar todos los valores que la izquierda históricamente ha rechazado, porque lo que hacen es hundir al El movimiento trabajador, sindical. hundir al trabajador en la ignorancia, en No sea lumpen, no. en la nada. No, pero fui referido expresamente. Sí, pero todos han sido referidos No sé expresamente. dónde Ramela ¿A qué dijo hora que era quieren por ser terminar de hoy? izquierda. Yo dije que hay un sector sindical que lamentablemente el Estado alentó a través de los gobiernos del Frente Amplio, No lo alentó que para de nada. alguna Sí, manera muchísimo, se ha muchísimo. desbordado. Ahora, no digo que sea toda la izquierda. Faltan- Y yo le reconozco a Fernando que ese discurso de los sindicatos no es la primera vez que lo dice, lo ha dicho muchísimas veces ya, el año pasado, y otras veces.